Estimadas maestras y maestros de educación básica de Tlaxcala, en este programa se dará a conocer el taller de evidencias con la finalidad de apoyarlos en la selección de evidencias, cómo subirlas a la plataforma correspondiente, así como las características de su texto de análisis de evidencias. Tutorial: elaboración del expediente de evidencias de enseñanza y guía técnica. En el presente video, el docente tendrá como aprendizajes esperados conocer la estructura y los elementos para la integración de un expediente de evidencias digitales, emplear recursos didácticos para elaborar un texto de análisis de las evidencias de sus alumnos, utilizar diversos recursos tecnológicos para hacer un soporte digital correcto de sus evidencias. Las competencias a favorecer son: selección de evidencias didácticas con la finalidad de sustentar su proceso de trabajo académico con base a los requerimientos del INEE. Proponer elementos digitales para presentar sus evidencias tomando en cuenta los requerimientos técnicos de la plataforma del INEE. La tarea de desempeño a realizar es diseñar un expediente digital de evidencias de enseñanza de los campos formativos o asignaturas sugeridas para su nivel que permitan ser sustentadas en un texto de análisis dentro de los requerimientos técnicos establecidos por el INEE. La Ley General del Servicio Profesional Docente establece en los artículos 12, 13 y 52 que la evaluación del desempeño es obligatoria para los docentes y para quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, para asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades, además de estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional. La evaluación en la que participa tiene como propósitos valorar el desempeño del personal de educación básica para garantizar un nivel de suficiencia en quienes ejerzan labores de enseñanza y asegurar de esta manera el derecho a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes. Identificar resultados de formación de los docentes de educación básica, que permita generar acciones sistemáticas de formación continua, tutoría y asistencia técnica, dirigidas a mejorar sus prácticas de enseñanza y su desarrollo profesional. Regular la función docente en la medida en que la evaluación del desempeño servirá de base para definir los procesos de promoción en la función y de reconocimiento profesional del personal docente de educación básica. La evaluación del desempeño docente toma como punto de partida el documento, perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes, en el nivel y o modalidad en la que ejerce sus funciones profesionales. Dentro de las etapas de la evaluación del desempeño docente, en este momento está participando en la siguiente etapa. Etapa 2, expediente de evidencias de enseñanza. El expediente de evidencias de enseñanza que habrá de elaborar es una muestra de los trabajos desarrollados por sus alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015, como resultado de la práctica de enseñanza. De tal forma, los tipos de evidencia que presentará son: para docentes de educación primaria, 2 evidencias de la asignatura de español y de la misma situación de aprendizaje, entre ellas de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Asimismo, 2 evidencias de la asignatura de matemáticas y de la misma situación de aprendizaje, una de un alumno de bajo desempeño y la otra de un alumno de alto desempeño. Esto depende de su nivel y o modalidad educativa en la que se desempeña. Para el caso concreto del docente de educación especial, debe presentar 2 evidencias del o los campos formativos o asignaturas en que realizó la adecuación curricular. Adecuación curricular 1. Un alumno con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Adecuación curricular 2.
un alumno con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Para el caso del docente de educación especial en la modalidad de USAER, presentar 2 evidencias del o los campos formativos o asignaturas en que realizó la adecuación curricular. Adecuación curricular 1. Un alumno con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Adecuación curricular 2. Un alumno con necesidades educativas especiales sin que esté asociada a una discapacidad. Para el caso de docentes de educación física, deberá presentar 2 evidencias de educación física y de una misma situación de aprendizaje. Al respecto, de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Asimismo, 2 evidencias de educación física y de otra situación de aprendizaje. De un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Para docentes de secundaria en ciencias con énfasis en biología, deberá presentar 2 evidencias de la asignatura de Ciencias 1, con énfasis en biología y de una misma situación de aprendizaje, que comprende de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Asimismo, 2 evidencias de la asignatura de Ciencias 1 con énfasis en biología y de otra situación de aprendizaje. Al respecto, de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Para docentes en preescolar, deberán presentar 2 evidencias de lenguaje y comunicación de la misma situación de aprendizaje. Al respecto, de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Asimismo, 2 evidencias de pensamiento matemático y de la misma situación de aprendizaje, de lo cual de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Para docentes de secundaria en formación cívica y ética, deberán presentar 2 evidencias de la asignatura Formación Cívica y Ética de una situación de aprendizaje, de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Asimismo, 2 evidencias de la asignatura Formación Cívica y Ética de otra situación de aprendizaje, de un alumno de bajo desempeño y de un alumno de alto desempeño. Una primera precisión que debemos establecer es lo que se comprende por situación de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje se definen como formas de organización del trabajo docente que buscan ofrecer experiencias significativas a los niños que generen a su vez la movilización de sus saberes y la adquisición de otros. Los docentes deben asumir el compromiso con sus alumnos y planificar diversas propuestas de aprendizaje, innovadoras, retadoras, atractivas y sobre todo propositivas, que sean llevadas a la práctica sin temor alguno, con la certeza de que están sustentadas en los principios de la RIE. Las evidencias podrán ser distintos trabajos desarrollados por los alumnos. Es importante considerar que estos deben ser calificados o con notas hechas por el docente. Los tipos de trabajos que se pueden presentar son los siguientes. Textos como por ejemplo proyectos, ensayos, narraciones, composiciones y resúmenes. Pueden también considerar ejercicios como tablas, gráficas, mapas y problemas matemáticos. Reportes como bitácoras y protocolos de prácticas de laboratorio, así como dibujos, esquemas y exámenes. ¿Cuál es la sugerencia importante de todo esto? Es importante que como docente ubique las diferentes situaciones de aprendizaje que determinan los planes y programas de estudio, el campo formativo del nivel, así como también la asignatura. Sin duda alguna, esto permitirá comenzar a construir su expediente de evidencias. La siguiente tabla, construida a partir del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2011, proporciona información para ubicar su asignatura y con ello la modalidad de trabajo sugerida para esta. Como se podrá observar en la tabla, para citar un ejemplo, en el caso de la asignatura de español, la modalidad de trabajo definida para la asignatura es proyectos didácticos. ¿De dónde surge mi situación de aprendizaje o tarea de integradora? Surge de cada práctica social del lenguaje y del producto. ¿Cuántas situaciones realizaré por bloque? 3 situaciones de aprendizaje. Y como segundo ejemplo, en el caso de la asignatura de matemáticas, la modalidad de trabajo definida para la asignatura es secuencia didáctica. ¿De dónde surge mi situación de aprendizaje o tarea integradora? De mi ruta didáctica, regularmente
considerando aprendizajes esperados. ¿Cuántas realizaré por bloque? Una situación de aprendizaje por ruta didáctica. Y así sucesivamente usted podrá observar en estos elementos de la tabla: la asignatura, modalidad de trabajo definida para ella, así como la respuesta de dónde surge la situación de aprendizaje o tarea integradora y cuántas situaciones se estarán realizando por cada bloque. Es importante señalar las características de los trabajos desarrollados por los alumnos. Si pone atención, en los siguientes ejemplos hemos subrayado los puntos donde debe prestar atención para el siguiente expediente de evidencias. En el caso de la asignatura de español, las características de los trabajos serán: trabajos producidos por los alumnos individualmente, preferentemente productos del desarrollo de proyectos, que den cuenta de las habilidades comunicativas de los alumnos, que den cuenta de procesos de análisis, síntesis y reflexión de los alumnos. Para el caso de matemáticas, serán trabajos producidos por los alumnos individualmente, donde se identifiquen nociones matemáticas como número, espacio, forma y medida, tratamiento de la información y elementos básicos de probabilidad, que den cuenta de procesos de razonamiento matemático como argumentaciones, explicaciones, solución de problemas, comparaciones, estimaciones y cálculos. Para el caso de la asignatura Formación Cívica y Ética, las características son trabajos producidos por los alumnos individualmente, donde expresen narraciones, explicaciones, opiniones o argumentaciones elaboradas por los alumnos y que den cuenta de procesos de comprensión, representación e interpretación de fenómenos sociales, así como del desarrollo de nociones espaciales. En Ciencias 1, con énfasis en biología, serán trabajos producidos por los alumnos individualmente, donde expresen descripciones, explicaciones, argumentaciones elaboradas por los alumnos y que den cuenta de procesos de representación e interpretación acerca de fenómenos naturales y su aplicación en contextos diversos. En la asignatura de Educación Física serán trabajos producidos por los alumnos individualmente, descripciones, narraciones de las actividades realizadas en las clases de Educación Física y que den cuenta de las prácticas motrices realizadas por los alumnos. Presta atención a las características subrayadas, sobre todo en aquellas que están en color rojo, ya que éstas determinan el tipo de evidencia que les solicitan. Es importante que para dar una interpretación correcta de esta información, comparemos el último punto de cada asignatura con la taxonomía de Bloom y Anderson. Para ello, le presentamos el siguiente esquema. Como se puede observar en el cuadro de la taxonomía de dominios cognoscitivos de Bloom y Anderson, se podrá percibir que en la categoría de memorizar comprende recordar o reconocer información específica. En la categoría 2, comprender, implica explicar, parafrasear. Categoría 3, aplicar, comprende, calcula, resuelve, determina o aplica. Categoría 4, analizar, implica clasificar, predice, modela, deriva e interpreta. Categoría 5, implica que el alumno juzga, selecciona, critica, justifica, optimiza. Categoría 6, crear, comprende, proponer, inventar, crea, diseña, mejora. De esta manera, la categoría 1, 2 y 3 están consideradas como categorías de bajo nivel, en tanto que la categoría 4, 5 y 6 consideradas como categorías de alto nivel. El tipo de evidencias que se solicitan son de alto nivel, ubicadas en los aspectos de análisis, evaluación y creación, como se puede observar en los numerales 4, 5 y 6. Pero, si hacemos un segundo comparativo, ahora con las fases de una secuencia didáctica que comprende, como recordarán, apertura, desarrollo y cierre, para establecer el momento del que se solicitan con la misma taxonomía, tendríamos el siguiente resultado. Asimismo, en el mismo esquema de la taxonomía de dominios cognoscitivos, se podrá observar
las 3 fases de la secuencia didáctica. De esta manera, la categoría 1, 2 y 3 comprende la fase de apertura, la categoría 4 y 5 la fase de desarrollo y la categoría 6 la fase de cierre. De tal forma, una característica más de la evidencia es su ubicación dentro de las fases de la secuencia didáctica. Si comparamos lo que se subrayó de rojo en pantallas anteriores, es claro definir que el tipo de evidencias que habrá de presentar el evaluado son la de la fase de desarrollo y cierre. ¿Por qué? Por ser un proceso de la situación de aprendizaje. Características técnicas de las evidencias. Considerando estos 3 elementos, señalaremos lo siguiente. En cuanto a tipos de evidencia, pueden ser textos, como proyectos, ensayos, narraciones, composiciones y resúmenes. La extensión por evidencia será máximo 3 cuartillas. En cuanto al formato en la plataforma, puede ser PDF, JPG, PNG con 150 dpi sin que exceda 10 megas. Y así sucesivamente usted podrá observar el tipo de evidencia, la extensión máxima que debe cubrir y el formato en el que se tiene que subir. Continuando con el expediente de evidencias, una vez que ya la seleccionó, el paso siguiente es la elaboración del texto de análisis de evidencias. Para ello, es importante que antes de subir los expedientes a la plataforma, el docente, participante, tenga integrado el texto de análisis de las 4 evidencias, para que una vez que el sistema elija el que habrá de justificar, el evaluado tenga a la mano la información necesaria para transcribirla en los cuadros correspondientes. A partir de las evidencias presentadas, el docente elaborará un texto de análisis donde argumente la manera en que emplea el conocimiento de las características de sus alumnos y de su contexto familiar y sociocultural. Este texto estará guiado por un conjunto de enunciados que faciliten su elaboración. El tiempo para realizarlo en línea será de 4 horas. Es recomendable que el docente prevea disponer de este tiempo para llevar a cabo la tarea. Para la redacción del texto, será importante que tome en cuenta de manera puntual cada uno de los siguientes elementos de análisis del texto de las evidencias. Elementos que se sugiere considerar: nombre del municipio, nombre de la localidad, comunidad, colonia, actividades económicas de la población, breve descripción geográfica, así como la participación familiar y tipo de familia. Elementos que se sugiere considerar: nombre del alumno, solamente el nombre. Características físicas predominantes, características intelectuales, estilos de aprendizajes, ritmo de aprendizaje, relaciones sociales con sus compañeros, conducta y disciplina, descripción de necesidades educativas especiales y o discapacidades si es que se han detectado. Elementos que se sugiere considerar: ubicar la asignatura y el campo de formación, establecer en la planificación el bloque de trabajo, redactar los aprendizajes esperados, expresar las competencias para la vida con la que se vincula la evidencia, determinar las competencias de la asignatura correspondiente, establecer las competencias específicas del periodo, valorar los enfoques en la evidencia y ubicar los temas específicos trabajados. Elementos que se sugiere considerar: señalar la fase de la secuencia didáctica donde se encuentra la actividad trabajada, describir las actividades realizadas, establecer los recursos y o materiales didácticos empleados, valorar el tiempo empleado dentro de la elaboración de la evidencia, reconocer los instrumentos y o técnicas de evaluación que consideró la evidencia. Que se sugiere considerar: determina el nivel de desempeño que tiene el alumno o alumna, describiendo en su texto los criterios e indicadores establecidos para la evaluación. Explique las dificultades que enfrentó el alumno en el proceso de aprendizaje señalado en el nivel de desempeño. Si existe una relación con necesidades educativas especiales y o discapacidades,
expresarlas y la manera en que influyen en el proceso. Elementos que se sugiere considerar. Describa la forma en que comunicó al grupo los resultados de la actividad. Explique qué acciones realizó para retroalimentar los aprendizajes esperados cuando el alumno enfrentó dificultades. Elementos que se sugiere considerar. Describa los aspectos de su proceso de enseñanza que le dieron resultados favorables, así como los cambios que realizaría en su práctica docente para retroalimentarlo. Damos por terminada esta primera sesión del taller y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Cualquier duda o comentario acerca de este taller puede acudir a oficinas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente o llamar a los teléfonos 46-403-81 en horarios de oficina. Podrá consultar este tutorial en las siguientes páginas: www.septlaxcala.gov.mx, www.cente.org.mx/sección 31 http://cente.org.mx/sección 55 /. Puede volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube TDT, la televisión de Tlaxcala.